Este video está lleno de chismes, matrimonios que se separan porque no pueden tener hijos, esposos que engañan a las esposas y tienen un amante, gente que quiere progresar pero invierte todo su dinero y se monta en un barco hacia el nuevo mundo, la iglesia católica metiéndose en asuntos sociales. Así que si te interesa esta historia, si te gusta la clase o estás tomando la clase en grado 11 en Puerto Rico, bienvenido. Vamos a dar una vueltita por Inglaterra del siglo XVI. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de humanidades en la isla de Puerto Rico. Estoy haciendo esta serie de videos para ayudar a los estudiantes de los cursos en historia en Puerto Rico a que tengan una mejor experiencia durante la pandemia, porque sabemos que no está fácil. En la clase de historia de Estados Unidos, que estamos dando ya en la lección creo que número 8 o número 9, vamos a empezar a hablar de esos colonos que van a llegar a las costas este de lo que eventualmente va a ser Estados Unidos. Pero antes de hablar de eso, tenemos que entender qué estaba pasando en Inglaterra, porque esa gente va entonces a buscar unos nuevos rumbos, unas nuevas vidas en lo que va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No estaban viviendo cómodos allá? Habían guerra, habían situaciones sociales que los empujaron a tener que venir acá. Vamos a verificar y voy a abrir por aquí el módulo rápidamente. Y la lección que nos interesa hablar hoy es la lección 5, perdónenme, la sociedad colonial, peregrinos a colonos, y el tema sobre todo Inglaterra en el siglo XVI. Tengo muchas cosas marcadas en este módulo, así que vamos a ir con calma. Vamos a empezar hablando que desde el 1455 al 1485 tengan mucha atención o presten mucha atención a esas fechas. Para esa fecha todavía Colón no se ha montado en las naves en España, y recuerden, estamos hablando de un lugar o un espacio geográfico distinto en este momento, y para eso voy a ir a el mapa que siempre nos ayuda un montón en Google Earth, porque miren, una cosa es hablar de Estados Unidos, otra cosa es hablar de Inglaterra, y voy a abrir por aquí England para que vean. Cuando hablamos de Inglaterra estamos hablando, y vamos a montarnos por aquí, de esta parte del mapa. ¿Lo ven aquí? Inglaterra, ¿ok? England. Que no es lo mismo que hablar de España. España está aquí, Spain y Portugal. Eso lo estamos hablando en la clase que estoy dando, o que estoy ayudando, perdón, a los estudiantes de séptimo grado. Así que estamos hablando de dos países distintos. Inglaterra acá arriba, España acá abajo. Básicamente dos potencias en ese momento, o en camino a convertirse en potencias, en países muy importantes, y las dos van a cruzar ese charco, como yo digo, el océano Atlántico, y las dos van a llegar a América. España va a enfocarse más bien en el Caribe y Centroamérica. Inglaterra va a enfocarse mucho en lo que va a ser eventualmente los Estados Unidos. Sabiendo eso, volvemos entonces al módulo y empezamos a ver cómo podemos estudiar ese módulo. En Inglaterra, en ese tiempo, que realmente son 30 años, y venimos a ver del 1455 al 1485, había un problema con quién iba a ser el rey. Porque no había un sucesor, había una guerra por la sucesión al trono. Básicamente lo que va a pasar en España más adelante, la famosa guerra de sucesión española, pues se dio también en Inglaterra en esos años. Se le conoce como la guerra de las dos rosas. Oye, las casas o las familias que estaban involucradas en esas dos guerras, como nos dice el módulo, mira los apellidos, quiero que los leas muy bien: los Lancasters y los Yorks. ¿Por qué quiero que lo leas muy bien? Yo no sé si tú, que estás en grado 11, viste o leíste algo de esto que te voy a enseñar aquí: Lannister versus los Starks. Esa es la famosa serie de Game of Thrones. ¿No se te hace parecido Lannister y Lancaster versus Stark y York, los nombres? Pues hasta el mismo escritor ha dicho que se inspiró en esa famosa guerra de sucesión, porque al igual que pasó en la vida real, en la historia real, con la guerra de sucesión de los Lancaster y York, sabemos que Game of Thrones tiene que ver con la sucesión del trono también. Eso es bien interesante, y si no lo sabías, pues date cuenta y entérate que tiene que ver con esos nombres. Volvemos al módulo. Lo más importante es que este señor Enrique VII, Henry VII, lo puedes conseguir como Enrique VII en español, de la familia de los Lancaster, va a salir vencedor después de casi 40 años de guerra, y se va a casar con Elizabeth de York. Y usted dirá, adiós caramba, pero ganó la familia Lancaster y se casaron con Elizabeth de York, de la otra familia que estaba en guerra.
cosas así pasan en la guerra, así que tenemos que entenderlo. Así fue la historia. Van a crear lo que va a ser la casa de Tudor. Es una casa o es como un tipo de familia bien importante en la historia de lo que es Inglaterra. Si vas a estudiar historia de Inglaterra más adelante, te vas a dar cuenta de eso. El hijo de este señor, de Enrique VII, se va a llamar, adivinen cómo, Enrique VIII. Quiero enseñarles una foto de quién era Enrique. Primero les voy a enseñar una foto de Enrique VII para que vean quién era Enrique VII, este señor que está aquí con su sombrerito, todo lo más bien, ¿no? Tiene, obviamente, miren el símbolo de la rosa aquí. Ya sabemos por qué entonces se le llamó a eso la guerra de las dos rosas, o eso tiene un sentido, no lo voy a explicar en este momento. Pero el hijo de este señor es este señor que está aquí, Henry VIII. Y ese es bien importante para la historia que nos compete, la historia que nos importa ahora mismo. ¿Por qué? Porque él va a ser el hijo de Enrique VII. Recuerden, Enrique VII ganó la guerra y se casó con Elizabeth de York, ¿okay? Pero su hijo Enrique VIII, que es este que está aquí, en el 1509 va a heredar el trono, real, y se va a casar nada más y nada menos que con esta señora que tenemos por aquí, que no es nada más y nada menos que Catalina de Aragón. Nombres españoles, muy curioso, pues sepa usted que esa muchacha es la hija, o era la hija, de estas dos personas que te voy a enseñar aquí rápidamente. De Isabel la Católica, o Isabel II, o la reina Isabel, sí, la misma que estaba para los tiempos de Colón. Oye, no quiero que te me pierdas. No es que estamos hablando de dos historias a la vez, es una sola historia. Se entremezclan la historia de lo que va a ser Estados Unidos y la historia de lo que es en el Caribe y Centroamérica están mezcladas desde antes de que se mezclaran en el 1600 y 1700. ¿Por qué? Porque esta señora Isabel la Católica y su esposo, el rey Fernando el Católico o Fernando de Aragón, tienen una hija. Esa hija se llama Catalina de Aragón. Y esa hija, Catalina de Aragón, que es española, se va a casar con este señor, Enrique VIII o Henry VIII de Inglaterra. Una española llega a vivir a Inglaterra. Hasta aquí estamos bien, nadie se ha perdido. Se unen, obviamente, dos personas de dos países, nadie se ha perdido. Ahora viene otro bochinche. Verifícate esto. Esta señora no podía tener hijos. Catalina de Aragón, la hija de los reyes de España, no podía darle hijos a Henry VIII, a Enrique VIII. No podía darle hijos. Enrique VIII le va a pedir a este señor, y lo voy a poner ahora mismo en la foto, que es nada más y nada menos que el Papa Clemente VII de la Iglesia Católica. Enrique VIII le va a pedir al Papa Clemente VII que le anule el matrimonio. ¿Por qué? Porque la esposa no podía tener hijos y él necesitaba un heredero. El Papa le va a decir, eso no es razón para negar un matrimonio, para anular un matrimonio, no te voy a anular el matrimonio. La Iglesia ha anulado matrimonios por eso en otras partes de la historia, pero en este caso no lo quiso anular. No quiso anular el matrimonio de Enrique VIII con la hija de los reyes católicos que se llamaba Catalina de Aragón. Como no lo quiso negar, no lo quiso anular, quiero decir, es interesante porque Henry VIII va a romper las relaciones completas con la Iglesia Católica, va a dejar de seguir básicamente o de respetar la Iglesia Católica y va a fundar una nueva iglesia en el 1531 que se llama la Iglesia Anglicana, como dice el módulo, y va a hacerse llamar el mismo jefe de esa iglesia. Y usted dirá, pero ¿para qué creó una iglesia? ¿Para qué él quiere crear una iglesia? Pues ¿saben para qué él quiere crear una iglesia? Para poder casarse por una iglesia con otra mujer que le pudiera dar hijos. Esa otra mujer se va a llamar Ana Bolena. Eso lo van a tocar después, me imagino, cuando estudien historia en la universidad, porque ya ustedes cogieron historia en 9º grado y eso es historia mundial. Ana Bolena va a ser esa persona que se va a casar con Enrique VIII en esa nueva iglesia que él fundó porque la católica no le quiso anular el matrimonio. Hasta ahí creo que llevamos varios chismes bien buenos, pero vamos a seguir porque esto no se acaba. Más abajo dice, al morir Elizabeth, que era la hija de Ana Bolena, recuerden, Ana Bolena sí podía tener hijos y tuvo a Elizabeth junto con Enrique VIII, va a heredar el trono de 1558 a 1603, un montón de tiempo. Y entonces a ella, que se va a reafirmar como anglicana en la misma religión que su papá había fundamentado, va a ser considerada por la Iglesia Católica como ilegítima y sin derecho a corona. O sea, la Iglesia Católica va a decir, una cosa fue tu papá y los problemas que tuvimos con tu papá, otra cosa eres tú.
tú eres anglicana, pues la Iglesia Católica no te va a reconocer el derecho a la corona. Y es interesante porque el módulo nos dice: la Iglesia Anglicana se fundamenta en la Biblia, en los credos y en la fidelidad al libro común de oración. No se rinde culto a los santos y los pastores pueden casarse. Muy interesante, porque eso cambia o es diferente a la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica sí le rinde algún tipo de culto o veneración a los santos, y los pastores no se pueden casar. En esta Iglesia Anglicana no se le podía rendir culto a los santos y los pastores sí podían casarse. Ahora, bien interesante que existía un sector llamado los puritanos que deseaban separarse más del elemento católico y depurar el libro de las oraciones y simplificar los rituales, descansar el sábado. No quiero que me confundan, y es bien importante, no quiero que me confundan las cosas aquí. La Iglesia Anglicana es la iglesia que funda Enrique VIII, que lo hace para poder entonces casarse con Ana Bolena de una forma legítima y poder tener descendencia. Esa Iglesia Anglicana ya rompía con algunas cosas de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Anglicana había un sector que se vayan a llamar los puritanos, que básicamente querían separarse completamente del elemento católico. No algunas cosas como era la anglicana, sino separarse completamente. Son más puritanos. No los pueden confundir con la historia de Martín Lutero, que va a suceder más adelante, y el protestantismo y toda la cuestión de la iglesia protestante, aunque tiene que ver porque son personajes distintos. Acá hay un personaje muy importante que vamos a hablar ya mismo, pero son dos cosas o dos periodos históricos distintos. Los puritanos en Inglaterra no son los mismos que van a existir en España, en Alemania o en otros lugares. Van a tener algunas diferencias, ¿ok? Seguimos con el módulo y más abajo nos dicen: los puritanos fueron perseguidos y buscaron refugio en otros países como Holanda. Muy interesante. Esos puritanos, ese sector de la iglesia anglicana que quería cambios radicales con la Iglesia Católica o en contra de la Iglesia Católica, a esos los van a perseguir. Los va a perseguir la Iglesia Católica, obviamente. Y van a buscar refugio en Holanda. Y obviamente vámonos para el mapa, porque vamos a ver dónde es eso de Holanda. Estábamos hablando de Inglaterra ahorita, ¿verdad? De Inglaterra. Vamos a ver si el mapa nos lleva a Inglaterra. Estamos en Inglaterra. Cuando de Inglaterra yo me quiero mover o me quiero cambiar el mapa y que me lleve a Holanda, miren esto. Holanda está acá. Y ustedes dicen: eso es cerca. Bueno, en ese momento era cruzar el charco. Estoy diciendo que las personas que estaban en Inglaterra, estaban aquí, huyeron y buscaron refugio muchas veces en Holanda, o sea, al otro lado. Claro, algunos de ellos desde ahí van a huir y buscar refugio en lo que va a ser América, porque recuerden, las noticias se pasaban bastante rápido, viajaban rápido. No había internet, no había email, no había Twitter, no había Instagram, no había Facebook, pero las noticias viajaban rápido como quiera. No se crea el cuento de que no era así, ¿okay? Así que van a empezar a llegar noticias de que hay unas nuevas tierras en América. Pues si estamos buscando refugio en Holanda, ¿por qué no también buscar refugio en América? Eso va a pasar un poco más adelante. Miren, algunos líderes, dicen aquí, eran Juan Calvino y John Whitthorpe. ¿Líderes de qué? De esos movimientos puritanos, ¿ok? Recuerden, los puritanos eran los que querían romper bien duro con las costumbres católicas. En Inglaterra seguían con los conflictos religiosos. Los españoles y franceses van a ir estableciendo colonias en Norteamérica, mientras España y Francia ya iban estableciendo colonias en América y hasta en Norteamérica, o sea, después de lo que podemos llamar el encuentro o el descubrimiento. Habían todavía problemas religiosos en Inglaterra con esta cuestión de los anglicanos y los puritanos. Esto es bien interesante porque ahí van a empezar, como les dije, a llegar las noticias de que está pasando algo en América. Hay nuevas tierras en América. El módulo más abajo nos dice que bajo la misma reina Elizabeth, esta que era hija de Henry VIII, los ingleses comenzaron a explorar las islas de Norteamérica. Miren, en el 1583, casi 100 años después de que Colón llegara a América, van a enviar a Sir Humphrey Gilbert con el permiso para establecer una colonia en el Nuevo Mundo, pero obviamente va a morir antes de lograr su objetivo. El segundo nombre bien interesante se llama Walter Raleigh. Es un marino y en el 1584, un año después de lo que había venido o que había tratado Humphrey Gilbert, este señor Raleigh va a explorar el sur de la bahía de Chesapeake y la nombró Virginia en honor a la reina virgen, porque Elizabeth se le conocía como la reina virgen. ¿Vieron esto? Están empezando a explorar esas bahías de Chesapeake. Vamos a buscar en el mapa, para que estemos hablando más claro, dónde es esa bahía de Chesapeake. Miren aquí,
que ahora es una ciudad. De hecho, ahora hay museos y todo. Y ahí vamos. Hasta ese punto la reina envió gente a explorar. Y obviamente, cuando hablamos de la bahía, estamos hablando de esta parte por acá. Y es interesante porque se le va a poner Virginia en honor a la reina virgen, como dije. Vayan viendo cómo van llegando esta gente. Y usted va a decir, pero profe, es que usted ha dicho en otras ocasiones que el primer asentamiento como tal, o la primera llegada de los colonos fue en el 1607 y estamos hablando del 1584, estamos algunos años antes. Bueno, vamos al módulo. El módulo nos va a explicar poco a poco. Recuerden que estamos explicando lo que pasaba antes de que llegaran esos que llegaron en el 1607. Entonces, en el 1585 este señor, que ya se había establecido en Virginia y volvió obviamente, va a regresar con 107 hombres a la isla de Roanoke. Vamos a buscar ese nombre para que ustedes vean, dónde es eso. Vamos al mapa nuevamente y vamos a movernos hacia Roanoke, y esta es la islita de Roanoke, que es donde él va a llegar. No lo confundan con el lugar Roanoke que está más adentro, en tierra adentro, como están en el continente, sino ese pedacito. Recuerden, estábamos ahorita en Virginia, acá arriba por Chesapeake, y ahora estamos en esta isla que se llama Roanoke. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero decirles esto? Porque vamos al módulo una vez más. En el módulo dice que el interés o el propósito era establecer una colonia. Sin embargo, se quedaron sin suministros y alimentos. No había suministros y alimentos. Y deciden regresar a Inglaterra. ¿Con ayuda de quién? Miren quién está ahí. Sir Francis Drake. El mismo que había intentado atacar o atacó con la intención de quedarse en Puerto Rico. Pues sí, el mismo Sir Francis Drake. Este tipo estaba metido en todo. O sea, cuando hablo de Sir Francis Drake, tenemos que hablar de todos los lugares en que estuvo, porque el señor no era cualquier bobo por ahí. El tipo era un marinero y el tipo realmente era un señor, un sir de alta sociedad, y que tenía un respeto grande en esos países de allá, ¿no? Volvemos entonces. Rayleigh decidió realizar un segundo intento. En el primero se quedó sin comida. En el segundo intento trajo varias familias. Incluso trajo al cartógrafo John White, que si ustedes estudian en historia más avanzada de Estados Unidos, van a ver que ese nombre es muy muy importante, incluso también en Inglaterra. Estuvieron un breve tiempo en las costas de Puerto Rico y continuaron su marcha hasta llegar a Roanoke. Estuvieron un breve tiempo en las costas, no se bajaron de Puerto Rico y luego llegaron hasta Roanoke en 1578. Ya estamos hablando de casi un año después, no tanto, pero casi un siglo, después de que se haya descubierto América por Colón. O sea, ya habían pasado varios años, casi un siglo, que quiero decir. Entonces, se quedó sin suministros otra vez y vuelve a Inglaterra. Tarda 3 años en regresar y obviamente va a encontrarse con la isla deshabitada. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nunca se supo qué pasó realmente con esos colonos que se habían quedado ahí. Él había dejado algunos colonos en la isla antes de regresar. Sin embargo, más adelante, y como bien dice el módulo, en el 1719, unos colonizadores encontraron en esa isla unos indios, o cercano a esa isla, unos indios con ojos azules y grises, y un idioma como inglés arcaico. O sea que podemos pensar o teorizar o estudiar más a fondo si fue que esos colonos que él dejó cuando regresó a Inglaterra se mezclaron con las tribus indígenas, y obviamente hay un proceso de mezcla del DNA y mezcla de algunas características y comienza quizás una nueva cepa. ¿Okay? Interesante por demás que al final del módulo dice que debido a diferentes conflictos políticos y religiosos en Inglaterra, muchos pobladores de allá de Inglaterra se van a encontrar disgustados porque no tenían acceso a la política, no tenían acceso a posiciones sociales que por lo menos le dieran algún tipo de beneficio, y algunos también deseaban huir de esas persecuciones religiosas que se le estaban haciendo. Quiero desmontar unos cuantos mitos con esto, y es que no solamente vinieron perseguidos por la iglesia, había gente que quería venir porque socialmente estaban mal allá. Los monarcas veían en América una fuente de recursos y riqueza. Los comerciantes veían obviamente una fuente de comercio a través de la vía marítima, pero las personas que no tenían ese tipo de lujo o ese tipo de beneficio o ese tipo de recursos veían en América una opción para una nueva vida. En la última página del módulo dice que James I, que fue el próximo monarca o el próximo rey de Inglaterra, entre 1603 y 1625 va a otorgarle permisos a los comerciantes para que comiencen, y vamos al módulo, al mapa, porque esto es importante explicarlo. Él va a otorgar desde Inglaterra, recuerden, desde Inglaterra,
se van a otorgar permisos para que la gente brinque el charco, como yo digo, y empiece a llegar a lo que va a ser Estados Unidos, sobre todo en Virginia. Vamos a ponerle aquí la parte que ya eventualmente hablaremos de ella. Van a hacer este viaje de Inglaterra, van a salir en barco y van a llegar hasta lo que va a ser Virginia y esa área cercana. ¿Por qué? Porque como bien dice el módulo, este señor James I comienza a dar esos permisos y van a surgir dos compañías mercantiles que van a ser las primeras que van a empezar a llegar desde ese lugar hasta acá. La compañía de Londres, que va a encargarse del sur de Virginia, y la compañía de inversionistas de Plymouth y Bristol, el nombre es Bristol, mucha gente lo conoce, que va a colonizar el norte de Virginia. En otras partes, ese Virginia que ya había sido explorado anteriormente, se va a dividir en dos, una parte norte y una parte sur. Y es bien interesante porque son dos compañías difíciles. Los colonos que pagaran su propio viaje, porque podrían venir personas en esos barcos, trabajarían para ellos mismos. En otras palabras, el que pudiera pagar su viaje, lo que trabajaba iba a ser para ellos mismos, ¿ok? Pero los que no podían o no pudieran cubrir sus gastos, iban a arribar o iban a llegar aquí como parte de las campañas y tenían que trabajar para esa campaña 7 años. Después de 7 años te puedes quedar en lo que eventualmente va a ser Estados Unidos trabajando para ti. Pero si no podías costear tu viaje y los gastos de empezar a vivir aquí, tenías que viajar como parte de la tripulación de la compañía como empleado y quedarte a trabajar por ella por 7 años, ¿ok? Entonces, todas las cartas de privilegio y las licencias para operar y empezar los negocios se les van a otorgar por parte de la corona. ¿Por qué yo explico esto antes de llegar al 1607 y el famoso Jamestown, que van a ser las próximas lecciones, obviamente? De hecho, la próxima lección lleva por nombre las 13 colonias, obviamente la sociedad colonial de peregrinos a colonos, cuando esos primeros peregrinos se convierten en colonos. ¿Por qué es importante saber, por qué es importante estudiar esto? Porque hay que saber qué trajo esa gente acá. Fíjense la diferencia. Cuando hablamos de historia en España, historia de Puerto Rico, fueron otros motivos los que trajeron a los españoles acá. Fue otro tipo de personas, una ruta comercial con las Indias y todo lo demás. No había tanto asunto religioso. Inglaterra sí, había razones religiosas, había razones sociales, se establecieron unas compañías de comercio, habían unos acuerdos para que la gente empezara a llegar, se trató de llegar antes, la gente se quedó sin suministros y volvió. O sea, es diferente la dinámica de lo que va a ser la colonización en Estados Unidos a lo que fue la colonización en el Caribe. Eso va a explicar mucho la diferencia en esos dos procesos históricos. Y uno, cuando da clase en universidad de historia, se da cuenta que el estudiante piensa que fue lo mismo en Estados Unidos que en Puerto Rico, que en la española, que en Colombia, que en Chile, que en Perú, que en Brasil. No, fueron procesos sumamente distintos. Y eso va a explicar por qué fenómenos como el trabajo, la misma esclavitud, la mezcla cultural y el racismo van a ser diferentes de lo que son en Estados Unidos, de lo que es en el resto quizás o en otros países de América. ¿Por qué? Porque pasaban cosas distintas en Inglaterra de las que estaban pasando en España cuando España decidió buscar una nueva ruta. Y es bien importante que tú entiendas esto. Si te gustó este video, no te pierdas el próximo porque estoy seguro que te va a gustar. Tengo algunos otros videos de las clases de historia de Puerto Rico y videos de historia en general que te pueden gustar. Van a salir en alguno de estos lados, no estoy seguro, creo que en este lado por acá. También te puedes suscribir al canal, te lo agradecería mucho porque eso me ayuda en el algoritmo si le das like y la campanita. Hasta la próxima, nos vemos.